Dios les bendiga en esta mañana, hermanos, ya que hoy domingo queremos realmente que ustedes apunten lo que es la fecha del día domingo 30 de agosto, que es cuando vamos a compartir el tema del el orden de Dios para la iglesia. Acuérdese que la iglesia es usted y soy yo. La iglesia que Jesús dijo era la que Él iba a construir en nosotros. Por eso el orden de Dios para la iglesia, o ya bien sea para nosotros, hoy lo vamos a tocar en el orden que quiere que usted y yo seamos formados. En San Juan capítulo 12, versículo 47 al 50. Leemos: por la sangre del Cordero que limpia y quita todo pecado y limpia la mente y los ojos, para que nosotros oigamos la voz del Espíritu Santo. Cuando dice San Juan capítulo 12, versículo 47 al 50, leemos: en el nombre de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiende a el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día de reposo, porque yo no he venido hablando por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Dice el 50, y que su mandamiento es vida. El mandamiento de Dios es vida eterna, así que no hablo lo es vida eterna, así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amado hermano, lo que el Señor nos está dando a entender, que construyamos ese orden en nosotros. La iglesia, Él dijo que por eso es de que los judíos no entendieron que Él tenía que destruir, porque habían vuelto cueva de ladrones. Porque uno es ladrón cuando no tiene al Señor en su corazón. Se roba el mandato de Dios, la obediencia. Por eso dice Juan capítulo 47, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. Dios no ha venido a juzgar al que no quiere. Dios viene a juzgar a aquellos que ya conocen. Por eso es que no vale la pena que usted esté yendo solo a orar por la gente sin presentarle las buenas nuevas de salvación, que es Jesucristo. Porque usted puede hablarles y orar para que Dios haga el favor, pero no le está hablando lo que dice la palabra de Dios. El que oye mis palabras, dice, y las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino que a salvar el mundo. Dios vino a salvar al mundo que no quiere a veces de Dios.
Por eso es que el Señor dice, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas de salvación. El Señor es salvación para nuestro consuelo, para que no vayamos a sufrir al infierno. El Señor lo que quiere es salvar tu vida, salvar la mía. Él lo que quiere es que nosotros pongamos en práctica como el orden de la iglesia espiritual. La material usted le puede decir al pastor, le puede decir al líder, que yo esto, que yo el otro. Y le tiene que decir que sí, porque usted es el que se está engañando. No es al pastor ni al líder que usted está engañando, es a Dios, porque Dios ya nos inscribió en el libro de la vida y la vida eterna. Por eso es que dice el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Las palabras que le hablo, de ellas los juzgarán en el día postrero. La misma palabra nos va a juzgar. No tenemos ni para qué, porque Él vino al mundo, se entregó por usted y se entregó por mí para que nosotros encontremos el camino, la verdad, la vida eterna. Porque en esta vida es pasajera. Por eso es que hemos hablado que todo es vanidad de vanidades. La vida que verdaderamente vale es la vida que estamos presentando hoy, que estamos viendo el orden de Dios para usted y para mí. La iglesia materialista, viene un terremoto y se deshace. Pero lo espiritual, esa es la convicción que usted y yo tenemos que tener. Porque dice la palabra en el 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Dios mandó a su Hijo a dar la vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna, porque en esta vida hay aflicción. Usted puede estar atormentado y esto y el otro, por lo económico, por lo que en realidad los problemas que hay, pero hay otra vida, la que verdaderamente vale. Por eso la misma palabra dice que hay que hacer tesoros en el cielo, donde no entra polía ni ladrón. Aquí entran los extorsionistas, ¿verdad? Pero en el cielo no allá van a tener que ser juzgados. Por eso es que tenemos que hablarle hasta a los delincuentes del Señor, porque ellos no van a poder decir. Dios está hablando a través de estas situaciones para que uno diga, ay, sí, es que Dios me ayude. Claro, si somos interesados. Nosotros solo queremos la bendición de Dios, pero Dios vino para que nosotros realmente le obedezcamos. Por eso dice el versículo 50, y sé que el mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Dios ya dejó en su palabra cómo quiere que nos comportemos, que haya un genuino arrepentimiento. Claro que nosotros hemos pecado, porque si alguien dice, yo no he pecado, ya se quiere hacer mentiroso a Dios, y a Dios nadie lo va a engañar. Dios nos conoce, Dios sabe cómo usted, cómo yo me estoy comportando. Si por eso es que tenemos que tener temor de Dios, ese temor que Dios realmente nos ha enviado a que nosotros realmente
tengamos temor de Dios, porque Dios lo que quiere es que realmente, como dice Efesios capítulo 4, versículo 8, Efesios capítulo 4, versículo 8. Apúntelo porque es necesario que usted y que yo estudiemos la palabra, porque Dios, el Espíritu Santo, le va a ir revelando, porque cuando tenemos una espinita, queremos sacarla. Pues la palabra, eso es lo que hace con nosotros, nos va sacando realmente del error en que estamos. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:8, el que, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Oye, bien sea Dios, descendió a los infiernos a salvar a aquellos que tal vez oyeron de Dios, pero no quisieron obedecer. El amor de Dios se manifestó a través de Jesucristo, descendió a los infiernos. Por eso dice la palabra de Dios, Él que subió, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dice el versículo 10, el que descendió es el mismo, también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, teniendo a Dios. Uno es lleno de la gracia de Dios. Lo que le falta es obedecer, porque Dios ya lo hizo todo por usted, por mí, ya Él sufrió por nosotros. Quiere que le obedezcamos. Él descendió a los infiernos. ¿Hasta dónde llegó el amor tan grande de Él, que dio a su Hijo unigénito para que nadie nos perdamos? Porque dice la palabra del Señor en el versículo, realmente en el 8 en adelante, cuando dice, y el 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para que nos expliquen la palabra. Claro que usted tiene que someterse a un pastor. No es de que usted, ahora, si es llamado a pastor, pídale confirmación al Señor, que le revele la palabra, para poder realmente estar consciente de lo que estamos haciendo, porque nosotros tenemos que pasar muchas pruebas. Jesús pasó cuántas dificultades para realmente enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Por eso Él dice en su palabra, en el mundo van a tener aflicciones, pero no teman, porque Él ha vencido el mundo. ¡Qué maravilloso! Porque Él ha vencido el mundo, todas las dificultades, todo lo que sea, Él ya lo venció. Solo confiemos, pidámosle a Dios que nos consuele, porque necesitamos, porque Él mismo dijo, ustedes sin mí nada pueden hacer. Muchos creerán que son súper espirituales, no, pero la palabra de Dios, por eso nos habla claro que la misma palabra nos va a juzgar. Si usted no estudia, no escudriña, por eso dice la Escritura, escudriñar las Escrituras, porque en ella está la vida eterna. Tiene que escudriñar la palabra de Dios, porque dice la palabra en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 y 19. Oiga bien lo que dice, apunte, porque es necesario que nosotros
sepamos lo que dice la palabra de Dios cuando nos está hablando el primera Pedro, capítulo 3, 18 y 19, oiga lo que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Somos injustos. Jesús es justo. Jesús padeció por nuestros pecados, por nosotros que hemos sido injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él fue vivificado en el Espíritu. Materialmente parece que lo mataran o que se muriera uno, pero tiene vida eterna. Porque dice el 19, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hay muchos encarcelados. Cuando hablamos encarcelados que andan sufriendo. Él descendió a los infiernos porque habían espíritus encarcelados, no habían conocido la verdad, pero ahora conociendo la verdad, usted y yo ya tenemos a quien decirle, Señor, ayúdame, porque tu palabra dice que sin ti nada puedo hacer. Ayúdame, auxíliame, cuéntele sus necesidades. Cuéntele sus pobrezas, sus situaciones, sus dificultades, todo lo que siente, porque Dios nos escucha. Claro que nosotros, como somos algo exigentes, ¿verdad? Queremos decir una palabra y que se haga, no. Si el Señor mismo dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero no teman, como quien dice, no tengan miedo porque yo los voy a ayudar. Él es Dios el que nos va a ayudar, porque la palabra lo está diciendo claramente en el versículo 19, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ya no está encarcelado, hágale caso al Señor, porque Dios, a veces nosotros estamos encarcelados en un problema, en una flaqueza, pero si confiamos en el Señor, Él nos va a hacer libres. Por eso usted ha oído los cantos que dice, libre, tú me hiciste libre, porque Él nos ha quitado la aflicción, pero tenemos que creerle que Él nos viene a libertar, a hacernos libres, que ya no esté nuestro corazón oprimido, triste, sabiendo, no, si tenemos quien nos ayude, quejémonos con Él, digámosle, Señor, dame consolación, dame fuerza, si tú ya lo llevaste todo en la cruz. Él siendo justo, pagó por los injustos, por los pecadores, porque nosotros no hemos sido ningunos hombres justos, hemos sido injustos, hemos pecado contra Dios y contra nosotros mismos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Oiga lo que dice la palabra 18 y 19. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 y 19. Apúntelo y escudriñe la palabra de Dios, que esa nos da vida, nos da fuerza, porque no hay cosa tan maravillosa que Dios nos haya dado su palabra para que nosotros miremos, porque Él es espíritu, Él está aquí, yo estoy sentado aquí, estoy hablando, pero lo llevo dentro de mi corazón, porque sé que Él me ha dado vida, me ha dado fortaleza. Claro que, mire, tengo hasta rayitos me están saliendo,
pero me están saliendo rayitos porque son los años. Hermano, Dios lo que quiere es que nosotros le entreguemos nuestra vida al Señor, que le entreguemos todo. Porque dice el 19, el 18 y 19, y el que vivió, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves, dice, de la muerte y el Hades. Escribe estas cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Oye, bien sea, Dios nos está dando a entender que Él vive, que Él estuvo muerto aparentemente, pero resucitó como tú y yo. Tenemos que resucitar si vivimos en la palabra de Dios. El Señor nos va a resucitar si Él vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso Él no vino a condenar al mundo que no quiere, porque muchos están viendo la tormenta y no se arrodillan ante Dios. Todo esto que está haciendo, yo le doy gracias a Dios porque es para que muchos conozcan y digan, ay, vengan a orar por mí. Tienen miedo. Y yo digo, ¿por qué tenemos miedo de irnos de esta tierra si vamos a pasar a una mejor vida, donde ya no habrá llanto, ya no habrá dolor? Por eso dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Dice que Él vive por todos los siglos. Tú también vas a vivir por todos los siglos. Yo también, pero tenemos que obedecerle, tenemos que creerle, claro, que Él sabe que a nosotros cuesta que se nos quede, pero si nosotros le decimos, Señor, ten misericordia a mí, ayúdame, ábreme el entendimiento, quiero comprender tu palabra, ahora tengo para leer. Por eso te estamos dando las citas para que puedas leer la palabra de Dios, como dice la palabra en 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Oye lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 3. Vamos a... Ahí me tienen paciencia, pero ustedes tienen tiempo de encontrar ahí la palabra de Dios donde dice capítulo 1, yo creo que Primera Pedro, uno 18 y 19, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dios, si te sientes en alguna cárcel, te sientes preso, ahí está Dios. Te va a quitar te va a sacar de esa cárcel del sufrimiento, te va a dar paz. Por eso hay muchos hermanos que dicen, ¿qué tal está? Bien, y uno los mira aparentemente
con los ojos porque somos buenos para juzgar. ¿Cómo dice que está bien y yo lo miro que está pasando penas, que no tiene trabajo? Pero es que ese hermano que está consciente dice, bien por la gracia de Dios, aunque esté pasando batallas, porque ha leído la palabra, que dice la palabra del Señor. En el mundo van a tener aflicción, pero no teman, como quien dice, si usted está encarcelado en algún problema, confía en el Señor le va a ayudar. El Señor es para nosotros, es nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Ya, olvídese, es que no estamos solos. Por eso dice, porque también Cristo padeció una sola vez. Ahí se llevó todo. Por eso dice la palabra en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, oiga lo que dice, concluyendo para que usted tenga el aquello, dice Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 17. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas, dice el 17, y todas las cosas en Él subsisten. Como quien dice, Él es el dueño de usted, es el dueño de todo, de todas las cosas materiales, Él es el dueño. Él nos va a ir proveyendo, pero tenemos que confiar en Él. Si Él es el dueño de todo principado, dice, como quien dice, de todos los espíritus, hasta los espíritus malos, como decía en el mensaje pasado, es dueño Dios. Ante el nombre de Dios se doblará toda rodilla, dice la palabra. Entonces tenemos nosotros en quien confiar. Él es el dueño del oro y la plata, de la necesidad que tenemos, de la necesidad. Él es el dueño. Digámosle, Señor, provéeme, ayúdame o consuélame, pero dame escuela, porque todas las cosas nos ayudan para bien a los que Dios ama. Dios nos ama, Dios quiere que nosotros realmente nos gocemos en su presencia. Por eso dice realmente el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visible e invisible. Oiga, hasta lo invisible, que usted siente que alguien lo espanta o que vio gatos aparejados. No, hombre, el dueño es Dios, Él es el dueño de lo visible y lo invisible. Mire qué gran Dios el que tenemos. Dios dio tanto, nos amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que usted y yo estemos consolados en Él, sabiendo de que si nos vamos de esta tierra, nos vamos con Él. Pero mientras tanto tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Usted es heredero. Nosotros somos coherederos de Dios. Jesús es el dueño, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es santidad.
que dejemos de estar pecando, ofendiendo a Dios, hablando malas palabras, haciendo lo que nos da la gana. Esa es desobediencia, ese no es Espíritu Santo, ese es el espíritu chocarrero, digo yo. Hermano, hablemos claro, tenemos que hablar claro, porque solo así tenemos que entender. Porque dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Claro que a veces se nos vienen en esta cabecita, se nos vienen cosas. No, hay que llevarlo a los pies de Cristo. Señor, ese espíritu no es tuyo. Fuera, espíritu chocarrero, si Dios es dueño de lo visible y lo invisible. Él endereza todo lo torcido. Así es de que, hermano, comparta la palabra, asista a su discipulado. Perdonen que se iba a empezar el otro domingo, pero porque no hay transporte, porque no pueden llevar a sus niños, ya no se va a hacer. Yo quiero que me perdonen porque el deseo es que estuviéramos todos juntos, escuchando la palabra de Dios, pero hay que hacer un protocolo, que hay que desinfectar la iglesia, hay que comprar gel, hay que ir a hacer un montón de cosas. No pueden ir sin mascarilla, tienen que ir bien protegidos, las sillas limpiarlos con distancia de lejos. Entonces, hermanos, disculpen que no, ya no se va a hacer. Quiero que tomen muy en cuenta porque algunos ya les había dicho yo que íbamos a empezar el otro domingo. Pero realmente viéndolo bien que no hay transporte, no pueden llevar a sus niños. Tengámosle, eso sí, no dejemos de congregarnos ahí en las células. Compartamos la palabra de Dios, estudiémosla, porque eso es lo que nos da vida. Porque si nosotros abandonamos la palabra, estamos abandonando a Dios. Por eso dice la palabra que la escudriñemos, porque en ella está la vida eterna. Pero no tergiversemos la palabra, porque por eso es que el orden de Dios para la iglesia es que realmente oigan mi palabra y que la guardemos. Porque el justo, porque el Señor vino haciéndose el pecador, pagó por nuestros pecados, por nosotros que somos injustos. Que Dios les bendiga y perdonen que no